Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos con el estudio de Romanos capítulo 8. Esta vez leeré el versículo 35 al versículo 39. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 35, Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después de eso da una lista de cosas para ilustrar el punto que él va a hacer, que es que nadie ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hasta este momento Pablo ha hecho 5 preguntas, las cuales él ha contestado. Y la pregunta que él hace en el versículo 35, él la contesta desde el versículo 36 al versículo 39. Pero Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el amor de Cristo es el amor de Dios, que es en Cristo, como dice él mismo en el versículo 39. El separarse del amor de Dios y del amor de Cristo es apartarse de Dios y no permanecer en Cristo. Pablo ya preguntó en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si prevaleciera la acusación de Satanás contra los escogidos, entonces necesariamente hubiera un castigo que pagar, ya que el único propósito de una acusación es que se encuentre a alguien culpable. Pablo también preguntó, ¿quién es el que condenará? Si hubiera condenación para los escogidos de Dios, entonces todos estuviéramos destinados al tormento del fuego eterno. Pues el separarse del amor de Dios y del amor de Cristo tiene la misma consecuencia. Escuche lo que dice Juan capítulo 15 del versículo 1 al 6. Jesucristo, hablándole a sus discípulos durante la cena de aquella noche cuando él fue arrestado. Y él les dice así a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Cuando Cristo dice en el versículo 5 a sus discípulos que el que no permanece en él y aquel que se separa de él no puede hacer nada, agrega en el versículo 6 qué es lo que sucede con aquellos que no permanecen en él y que se separan de él. Él dice, como pámpanos son echados fuera, se secan como la rama del árbol que se corta, se seca, porque se desprende del árbol que le da la vida. Así también los pámpanos que se desprenden de la vid verdadera que es Cristo, se secan y después los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando Jesucristo usa la palabra fuego, se está refiriendo al infierno. Y cuando Él dice que van a arder esas ramas o esos pámpanos cuando se echen en el fuego, está hablando del sufrimiento y del tormento de aquellos que optaron por vivir separados de Jesucristo.
Ahora, escuche lo que dice el Salmo 73, versículo 25 al 27. Este es Asaf y dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hablándole a Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y sigue diciendo Asaf: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Voy a leerlo otra vez. Dice Asaf: porque he aquí, los que se alejan de ti, o sea, los que se alejan de Dios, perecerán, se perderán, morirán, serán destruidos. Y por eso en la segunda parte dice: tú destruirás. Recuerde, la oración es hacia Dios. Y Asaf le dice a Dios: tú destruirás a aquellos que se apartan de ti. El mismo Dios destruirá y matará a aquellos que se apartan de él. Y aquí no solamente está hablando de la destrucción y de la muerte física de todo aquel que está lejos de Dios, sino que también se refiere al juicio final, donde será Dios el que va a condenar al hombre. Ya estudiamos esto en la última enseñanza. Pero fíjese cómo el Salmo dice que es Dios el que los va a destruir. No es Satanás, no es otro hombre y no son las circunstancias de la vida. Es Dios mismo el que ejecutará el veredicto y el que castigará en ese juicio final que ya estudiamos. Pero aunque el Salmo solamente estuviera hablando de una muerte física, la palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hablando de la muerte física, la muerte del cuerpo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hablando del día del juicio final del hombre. La palabra de Dios aclara que la muerte física del hombre no es el final de su existencia. La palabra dice que todos los muertos se levantarán de las tumbas y comparecerán delante de Dios. Los que hayan creído ante el tribunal de Cristo para ser recompensados o para perder recompensa. Así dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Los que hayan sido incrédulos y los que hayan rechazado a Jesucristo se van a levantar y van a comparecer ante el gran trono blanco. Así dice Apocalipsis capítulo 20. Escuche lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, o sea, eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Escuche lo que dice Juan capítulo 5, versículo 25 al 29. Este es Jesús hablando. Y dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesucristo dice que todos los que se encuentran en los sepulcros, o sea, en la tumba, o todos los que han muerto, se levantarán. Unos se levantarán para vida y otros se levantarán para condenación.
para confusión. Los que resucitan para vida son los que creyeron y que su fe les fue contada por justicia. Los que resucitan para vida serán la iglesia, los mártires que morirán durante la gran tribulación y los hombres santos del Antiguo Testamento. A esa resurrección se le llama la primera resurrección. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, todos aquellos hombres y mujeres que se levanten de las tumbas en la primera resurrección no tendrán parte en la segunda muerte. La segunda muerte, lo estudiamos la vez pasada, es por supuesto el lago de fuego y azufre. Lo que dice en Apocalipsis 20, versículo 14 y 15, ¿qué es esto? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda resurrección es la resurrección de los que no creyeron. Estos son los muertos que van a entregar el mar, la muerte y el mismo Hades. Estos son aquellos que saldrán del infierno para ser echados a un peor castigo, el del lago de fuego y azufre. Y por eso Jesucristo dice en el capítulo 15 de Juan, de que todo aquel que no permanece en él, todo aquel que se separa de él, va a ser echado en el fuego donde va a arder. Y vuelvo a repetirlo, el fuego ilustra o simboliza el lugar del castigo del hombre, el infierno, el lago de fuego. Y el ardor se refiere al sufrimiento, al tormento eterno que el hombre va a sufrir, va a experimentar alejado de Dios eternamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender nosotros con lo que Pablo pregunta o con lo que Pablo está hablando en Romanos 8, versículo 35? El separarse del amor de Cristo no solo es perder los favores de Dios en el tiempo presente, como la protección de Dios o la paz interna que Él da durante nuestros días aquí en la tierra. La consecuencia final de el separarse de Cristo o del amor de Cristo es ir a la condenación y al tormento eterno. Y por eso cuando Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nosotros debemos de poner mucha atención a lo que sigue, porque va a ser la respuesta que él va a dar a esa pregunta. Y eso va a ser lo que vamos a estudiar la próxima vez. Así es que, hermanos, espero de que el Señor edifique su vida por medio de su palabra, que le fortalezca, que aumente su fe, que le dé esperanza, al saber que permaneciendo en Jesucristo no somos expuestos a la condenación ni al tormento eterno que les espera a todos aquellos que se apartan y se alejan del amor de Cristo. Que el Señor les bendiga.